Florencia, 1600. Isabela tenía apenas 16 años cuando fue encerrada, tras los muros de un convento en contra de su voluntad. Ella pensó que su vida había terminado, hasta la noche en que descubrió algo en la biblioteca que heló su sangre. Documentos secretos, listas de nombres, sumas imposibles de dinero. Las monjas no solo estaban rezando, estaban vendiendo algo mucho más valioso que oraciones. Y cuando conoció al joven padre Alessandro, que también escondía un secreto peligroso, comprendió que no solo estaba en juego su libertad, sino su propia vida. Porque lo que ellos descubrieron no era solo corrupción, era una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del Vaticano. Si esta revelación ya te ha hecho latir el corazón más rápido, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Quédate hasta el final, porque el secreto que Isabela descubrió sacudirá tus convicciones sobre la fe, el poder y la corrupción para siempre. Una historia de fe, corrupción y amor prohibido en la Italia de 1600. El año de nuestro Señor de 1600 llegó a Florencia, envuelto en las campanas del convento de Santa Margherita. Pero para Isabella Benedetti, de apenas 16 años, esas campanas no anunciaban la gloria divina, sino el final de todos sus sueños terrenales. Arrodillada sobre las piedras frías de la capilla conventual, Isabella mantenía sus manos entrelazadas en oración, pero su corazón se rebelaba contra cada palabra que salía de sus labios. A su alrededor, 23 monjas vestidas de negro cantaban los maitines con voces que resonaban como lamentos entre las columnas de mármol, y cada nota le recordaba que su vida tal como la había conocido había terminado para siempre. «Hija mía», había dicho su padre, el noble comerciante Benedetto Benedetti, apenas una semana atrás, evitando mirar sus ojos suplicantes, «vuestra entrada al convento no solo salvará el honor de nuestra familia, sino que asegurará la gracia divina sobre nuestros negocios». Isabela había intentado protestar, había llorado, había implorado, pero las deudas de juego de su hermano mayor y el escándalo que había traído sobre el nombre Benedetti no dejaban espacio para negociaciones. El convento de Santa Margherita había aceptado generosamente su dote en lugar de dinero en efectivo, y las puertas se habían cerrado tras ella, con el sonido definitivo del destino sellado. Pero lo que más la atormentaba no era la pérdida de su libertad, sino la pérdida del amor que había comenzado a florecer en secreto. Leonardo da Vinci, el joven aprendiz de pintor que trabajaba en los frescos de la iglesia de su parroquia, había comenzado a intercambiar miradas y conversaciones furtivas con ella durante las misas dominicales. En sus ojos había visto un futuro diferente, lleno de arte, pasión y vida. Ahora, ese futuro se había convertido en un sueño imposible detrás de muros de piedra. «Hermana Isabela», la voz severa de la Madre Superiora Benedetta la sacó de sus pensamientos dolorosos. «Vuestras oraciones parecen distraídas. ¿Acaso vuestro corazón no está completamente entregado a nuestro Señor?» «Perdón, Madre Benedetta», murmuró Isabela, bajando la vista hacia sus manos temblorosas. «Estoy adaptándome aún a esta nueva vida». La Madre Superiora era una mujer de mediana edad, de rostro anguloso y ojos que parecían ver a través de las almas. Había dirigido el convento durante los últimos 10 años con mano de hierro y reputación de santidad inquebrantable. «La adaptación, hija mía, es una excusa que utilizan las almas débiles», replicó la Madre Superiora, acercándose hasta que Isabela pudo oler el aroma a incienso que parecía emanar de sus ropas. «Aquí no vinisteis para adaptaros, vinisteis para transformaros completamente. El mundo y sus tentaciones deben morir en vosotras». «Sí, Madre Benedetta». «Bien, esta noche comenzaréis vuestros deberes en la biblioteca conventual. Hermana Catherine os mostrará vuestras responsabilidades». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Y recordad, Isabela, que en este lugar sagrado no hay secretos que Dios no vea, ni pensamientos que puedan esconderse de su juicio divino». Cuando la Madre Superiora se alejó, Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la capilla. Había algo en la forma en que la mujer la había mirado
algo que iba más allá de la sospecha natural hacia una novicia rebelde. Esa noche, hermana Catherine la condujo a través de pasillos laberínticos hasta la biblioteca conventual. Catherine era una mujer joven, de aproximadamente 25 años, con ojos bondadosos que contrastaban con la severidad general del convento. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí?», preguntó Isabella mientras caminaban por los corredores iluminados por antorchas. «8 años», respondió Catherine en voz baja. «Ingresé cuando tenía vuestra edad también sin elección propia». Isabella la miró con sorpresa. Era la primera vez que alguien en el convento admitía que no todas las hermanas estaban ahí por vocación divina. «¿Y os habéis adaptado?» Catherine se detuvo ante una puerta masiva de roble tallado. «He encontrado formas de mantener viva una pequeña parte de quien era antes», murmuró, y luego, subiendo la voz, añadió: «La biblioteca es vuestro nuevo hogar nocturno. Aquí organizaréis y copiaréis manuscritos sagrados». La biblioteca era inmensa, con estanterías que se alzaban hasta el techo abovedado y mesas largas cubiertas de pergaminos, tinteros y plumas. El aire estaba cargado de polvo antiguo y el aroma de cuero de los libros encuadernados. «¿Qué tipo de manuscritos?», preguntó Isabella, acercándose a examinar algunos de los volúmenes. «Principalmente textos litúrgicos, vidas de santos, tratados teológicos», respondió Catherine, pero Isabella notó cierta vacilación en su voz. «Pero Isabella». Catherine miró nerviosamente hacia la puerta y luego se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Hay cosas en esta biblioteca que no son lo que parecen». «¿Qué queréis decir?». «Hay una sección», continuó Catherine, señalando hacia un área más oscura de la biblioteca, oculta tras una cortina de terciopelo negro, donde se guardan documentos que la Madre Superiora dice que son demasiado sagrados para ojos novatos. Pero yo he visto algunas cosas». «¿Qué habéis visto?». Catherine pareció luchar consigo misma, como si estuviera decidiendo si revelar un secreto peligroso. Finalmente, se acercó a una de las mesas y tomó lo que parecía ser un manuscrito religioso ordinario. «Hace 3 meses, mientras organizaba documentos, encontré esto escondido entre las páginas de un tratado sobre la Virgen María». Abrió el manuscrito. Isabella vio que tenía páginas adicionales cosidas en el interior. Las páginas ocultas estaban cubiertas de números, fechas y nombres que no reconoció. «¿Qué es esto?». «Registros financieros», susurró Catherine. «Cantidades enormes de dinero entrando y saliendo del convento». «Pero, Isabella, las sumas son imposibles. Mucho más de lo que cualquier convento podría manejar legítimamente». Isabella sintió que su corazón se aceleraba. «¿Creéis que...?» «No sé qué creer», interrumpió Catherine. «Pero hay más. Nombres de nobles, fechas de reuniones secretas, referencias a entregas especiales que se realizan en la cripta del convento durante la medianoche». Un sonido en el pasillo las hizo congelarse. Catherine rápidamente escondió el manuscrito y se dirigió hacia la puerta. «¡Alguien viene!», murmuró. «Isabella, prometedme que no mencionaréis nada de lo que os he mostrado, por vuestra propia seguridad». «¿Por qué me lo habéis mostrado entonces?». Catherine se volvió hacia ella, y en sus ojos había una desesperación que Isabella reconoció. «Porque llevo 8 años sospechando que algo terrible ocurre en este lugar, y por primera vez hay alguien más que podría ayudarme a descubrir la verdad». La puerta se abrió y entró un joven sacerdote que Isabella no había visto antes. Era alto, de cabello castaño oscuro y ojos que parecían contener una inteligencia que iba más allá de su edad aparente. «Hermana Catherine», dijo con una voz suave, pero que llevaba un acento que Isabella no pudo identificar. «La Madre Superiora me envía para revisar los manuscritos que deben ser enviados a Roma la próxima semana». «Por supuesto, padre». Catherine dudó. «Padre Alessandro», completó él, y luego dirigió su mirada hacia Isabella. «Y vos debéis ser la nueva hermana de la que he oído hablar». «Hermana Isabella, ¿verdad?». «Sí, padre Alessandro». Hubo algo en la forma en que él la miró,
una conexión instantánea que hizo que Isabela se sintiera como si él pudiera ver directamente en su alma. Pero a diferencia de la mirada invasiva de la Madre Superiora, ésta se sentía comprensiva. «Espero que encontréis paz en vuestros nuevos deberes», dijo Alessandro, pero sus ojos parecían estar diciendo algo completamente diferente. Después de que él se marchara con varios manuscritos bajo el brazo, Catherine se acercó nuevamente a Isabella. «Tened cuidado con el padre Alessandro», murmuró. «¿Por qué?» Parecía bondadoso. «Eso es exactamente por lo que debéis tener cuidado», respondió Catherine misteriosamente. «En este lugar, las personas bondadosas a menudo resultan ser las más peligrosas, para sí mismas y para otros. Esa noche, mientras Isabella se acostaba en su celda estrecha, no podía apartar de su mente las palabras de Catherine, los números misteriosos del manuscrito oculto, y especialmente los ojos inteligentes y compasivos del padre Alessandro. ¿Qué secretos oscuros se ocultaban tras los muros sagrados del convento de Santa Margherita? Y más importante aún, ¿estaba ella dispuesta a arriesgar su vida para descubrirlos? ¿Qué encontrarán Isabella y Catherine en esa sección prohibida de la biblioteca? ¿Y qué papel juega el misterioso padre Alessandro en los secretos del convento? 3 noches después de su primera conversación con Catherine, Isabella se encontró despierta mucho, después de que las campanas hubieran anunciado completas. El silencio del convento era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera antigua y el susurro del viento, que se colaba por las ventanas góticas. No podía dejar de pensar en los números que había visto en el manuscrito oculto, en las referencias a entregas especiales y en la advertencia críptica de Catherine sobre el padre Alessandro. Cada día que pasaba en el convento, más cosas le parecían fuera de lugar. Las miradas furtivas entre algunas de las hermanas mayores, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella aparecía, y especialmente las ausencias misteriosas de la Madre Superiora durante las horas nocturnas. Un sonido suave en el corredor la sobresaltó. Pasos cautelosos, como de alguien que intentaba no ser escuchado. Isabella se acercó silenciosamente a la puerta de su celda y la entreabrió, apenas lo suficiente para ver hacia el pasillo. Una figura encapuchada se deslizaba por el corredor, llevando una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Aunque no podía ver el rostro, Isabella reconoció la postura. Era la Madre Superiora. Sin pensarlo 2 veces, Isabella tomó su manto y decidió seguirla. Se deslizó por los pasillos, manteniendo una distancia segura, utilizando su conocimiento creciente de los corredores laberínticos del convento para mantenerse oculta. La Madre Superiora se dirigía hacia una parte del edificio que Isabella nunca había explorado, los sótanos que conducían a la cripta antigua. Descendieron por unas escaleras de piedra desgastadas por siglos de uso, y el aire se volvió más frío y cargado de humedad. Isabella pudo escuchar el goteo constante del agua en algún lugar de la oscuridad, y el aroma a incienso fue reemplazado gradualmente por algo más terroso y inquietante. La Madre Superiora se detuvo ante una puerta de hierro forjado que Isabella no sabía que existía. De su túnica sacó una llave ornamentada y abrió la puerta con cuidado de no hacer ruido. Desde su escondite detrás de un pilar de piedra, Isabella pudo ver luz filtrándose desde el interior de la habitación secreta y escuchó voces en conversación. Con el corazón latiéndole violentamente, se acercó más hasta poder distinguir palabras. «Los documentos de Roma han llegado», decía la voz de la Madre Superiora. «El cardenal Barberini está satisfecho con nuestros servicios». «¿Y qué hay del nuevo envío?», respondió una voz masculina que Isabella no reconoció. «Los compradores de Venecia están impacientes. Todo está preparado. Las muchachas partirán mañana por la noche, como siempre». Isabella sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Muchachas? ¿Qué muchachas? ¿Y la nueva novicia? ¿Isabella Benedetti?», preguntó una tercera voz, esta vez femenina. Isabella reconoció con horror que era la voz de hermana Ágata, una de las monjas más antiguas del convento. Demasiado curiosa,
replicó la Madre Superiora con tono preocupado. Mi hermana Catherine ha estado actuando extraño desde su llegada. Creo que sospecha algo. Podríamos enviarlas en el próximo grupo, sugirió la voz masculina desconocida. 2 florentinas jóvenes tendrían buen valor en los mercados del norte. Isabela tuvo que llevarse una mano a la boca para evitar gritar. Mercados. Hablaban de mercados como si fueran... No, interrumpió la Madre Superiora. La familia Benedetti haría demasiadas preguntas si Isabela desapareciera tan pronto. Y Catherine lleva demasiado tiempo aquí. Su ausencia sería notada por las autoridades eclesiásticas. Entonces, ¿qué proponéis? Paciencia. Encontraremos la forma de silenciarlas de manera más permanente. Isabela sintió que las piernas le temblaban. Tenía que salir de allí. Tenía que advertir a Catherine. Un brazo fuerte la rodeó por la cintura y una mano se colocó suavemente sobre su boca antes de que pudiera hacer cualquier sonido. El pánico la invadió hasta que escuchó una voz familiar susurrando en su oído. «No hagáis ruido. Soy yo, Alessandro». ¿El padre Alessandro? ¿Qué hacía él allí? Él la guió silenciosamente lejos de la puerta, subiendo por las escaleras hasta que estuvieron lo suficientemente lejos para hablar en susurros. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Isabela, su voz temblorosa por la adrenalina y el miedo. «Lo mismo que vos», respondió Alessandro, y bajo la luz tenue de su lámpara, Isabela pudo ver que sus ojos estaban llenos de una preocupación genuina, buscando respuestas a preguntas que no deberíamos hacer. «Vos también sabéis». «Sé que este convento no es lo que pretende ser», interrumpió Alessandro, mirando nerviosamente hacia las escaleras por donde habían subido. «Isabela, estáis en grave peligro. Todas las novicias jóvenes lo están. ¿Qué está ocurriendo aquí realmente?» Alessandro dudó, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Finalmente tomó sus manos entre las suyas, un gesto que debería haber sido escandaloso, pero que se sintió como el único punto de seguridad en un mundo que se desmoronaba. «La Madre Superiora no dirige un convento», dijo finalmente. «Dirige una red de tráfico de personas. Las novicias jóvenes, especialmente las que vienen de familias adineradas sin vocación real, son vendidas». «¿Vendidas?» «Como esclavas». «Peor, a hombres poderosos en ciudades lejanas que pagan fortunas por compañía joven e inocente. Oficialmente, las muchachas han muerto por enfermedad o han sido transferidas a conventos remotos. En realidad, Isabela se sintió mareada. ¿Cuántas? ¿Cuántas muchachas han...? Docenas durante los últimos años. Y no solo de este convento, sino de varios en toda Italia. Los ojos de Alessandro brillaron con una ira fría. Es una red enorme, Isabela, con conexiones hasta Roma. ¿Por eso estáis aquí? ¿Para detenerlos? Alessandro asintió. Soy investigador especial del Papa, enviado en secreto para recopilar evidencias. Pero el problema es que la corrupción llega muy alto. No sé en quién puedo confiar en Roma. ¿Y Catherine? ¿Ella sabe? Catherine sospecha, pero no conoce la magnitud del problema. Y ahora, después de lo que acabáis de escuchar, Alessandro se pasó una mano por el cabello, claramente angustiado. Están hablando de mataros a ambas. Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué vamos a hacer? Necesito que me ayudéis a obtener pruebas concretas antes de que sea demasiado tarde, dijo Alessandro tomando sus manos más firmemente. Sé que es peligroso pedíroslo, pero sois la única que puede acceder a ciertas áreas del convento, sin levantar sospechas inmediatas. ¿Qué tipo de pruebas? Los registros financieros completos, la correspondencia con los compradores y, sobre todo, la lista de todas las muchachas que han desaparecido en los últimos años. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Isabela, ¿estáis dispuesta a arriesgar vuestra vida para salvar a otras muchachas inocentes?» Isabela pensó en todas las jóvenes que habían pasado por esos muros antes que ella, en sus propios sueños truncados, en Catherine viviendo en el miedo durante 8 años, y en las futuras víctimas que podrían salvarse. «Sí», dijo con una determinación que la sorprendió a ella misma.
Pero Alessandro, ¿cómo sé que puedo confiar en vos? ¿Cómo sé que no sois parte de esto? La pregunta colgó en el aire entre ellos como un desafío. Alessandro la miró durante un largo momento, y luego hizo algo completamente inesperado. Se quitó la sotana. Debajo llevaba ropas simples de civil, y del cuello le colgaba una cadena con un medallón que Isabela reconoció inmediatamente. El sello papal personal, el tipo que solo llevaban los enviados especiales directos del Papa. «Me llamo Alessandro Torretti», dijo en voz baja. «Soy hijo del conde de Torretti, pero dejé mi título para servir directamente a su santidad en investigaciones delicadas. Este medallón es mi autorización para actuar en nombre del Papa en asuntos de corrupción eclesiástica». Isabela examinó el medallón. Era auténtico. Había visto uno similar en posesión de un legado papal que había visitado su casa años atrás. «¿Por qué me mostráis esto?» «Porque», dijo Alessandro, volviendo a ponerse la sotana, «necesito que sepáis que si me ayudáis, no estaréis sola en esto. Tengo el poder de protegeros, pero solo si conseguimos las pruebas suficientes para exponer toda la red. ¿Y si fracasamos?». Alessandro no respondió inmediatamente, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabían cuál sería el destino de cualquiera que tratara de exponerse a personas tan poderosas y despiadadas. «Entonces», dijo finalmente, «al menos habremos muerto tratando de hacer lo correcto». En ese momento, escucharon pasos subiendo por las escaleras de la cripta. Alessandro tomó la mano de Isabela. «Tenemos que separarnos», murmuró urgentemente. «Mañana por la noche, durante maitines, encontradme en la biblioteca. Habremos comenzado la operación más peligrosa de nuestras vidas». Mientras se separaban en direcciones opuestas, Isabela se dio cuenta de que ya no era simplemente una novicia rebelde tratando de adaptarse a la vida conventual. Se había convertido en una espía, trabajando para exponer una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas de la Iglesia. Y por primera vez desde que había entrado al convento, se sintió verdaderamente viva. ¿Lograrán Isabela y Alessandro obtener las pruebas que necesitan? ¿Y qué pasará cuando la Madre Superiora descubra que la están investigando? La noche siguiente llegó cargada de presagios. Isabela había pasado el día fingiendo normalidad mientras su mente trabajaba febrilmente, planificando cada movimiento de lo que sabía sería la noche más peligrosa de su vida. Durante la cena, había notado cómo la Madre Superiora la observaba con ojos más penetrantes que de costumbre, y cómo hermana Ágata susurraba constantemente al oído de las otras monjas veteranas. Pero lo que más la había inquietado era la ausencia de 3 novicias, jóvenes durante las oraciones vespertinas. Cuando preguntó discretamente a Catherine sobre ellas, la respuesta había sido un susurro aterrado. «Enfermaron súbitamente esta mañana. Han sido trasladadas a la enfermería del sótano». Isabela sabía que no había ninguna enfermería en el sótano. Durante maitines, mientras las voces de las monjas se alzaban en cánticos que ahora le sonaban como lamentos, Isabela mantuvo sus ojos cerrados, pero todos sus sentidos alerta. A medianoche exacta, cuando la ceremonia terminó y las hermanas comenzaron a dispersarse hacia sus celdas, ella se deslizó silenciosamente hacia la biblioteca. Alessandro ya estaba allí, pero no solo. Catherine estaba con él, y su rostro estaba pálido como la cera. «¿Le habéis contado?», preguntó Isabela inmediatamente. «Todo», confirmó Alessandro. «Y ella tiene información que necesitamos escuchar». Catherine se acercó, temblando visiblemente. «Isabela, hace una hora vi cómo sacaban a las 3 novicias por la puerta trasera del convento. Estaban inconscientes, llevadas en sacos, como si fueran grano. ¿Sabéis a dónde las llevaron?». «A los muelles», respondió Catherine con la voz quebrada. «Hay una barcaza que parte hacia Venecia cada 15 días, siempre en la misma fecha, siempre a la misma hora». Alessandro se acercó a una de las mesas donde había extendido varios documentos. «Eso confirma lo que he estado investigando. He logrado acceder a parte de la correspondencia de la Madre Superiora, y el patrón es siempre el mismo. Grupos de 3 o 4 muchachas
enviadas cada 2 semanas a diferentes ciudades. Isabela examinó los papeles. Eran cartas escritas en una caligrafía elegante, dirigidas a nombres que no reconocía, pero con referencias que la hicieron estremecer. Mercancía fresca, calidad excepcional, educación refinada garantizada. «Dios mío», murmuró. «¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo?» «Según estos documentos, al menos 5 años», respondió Alessandro. «Y no solo aquí. Hay referencias a conventos en Milán, Nápoles, incluso uno en Sicilia». Catherine tomó uno de los documentos con manos temblorosas. «Aquí está el nombre de hermana Lucía», susurró. «Desapareció hace 2 años. Nos dijeron que había muerto de fiebre. Y aquí está hermana María», añadió Isabela, señalando otra entrada. «Supuestamente transferida a un convento en España. Todas ellas están listadas aquí con precios específicos», señaló Alessandro con asco. Como si fueran productos en un catálogo. En ese momento, un ruido en el corredor los hizo congelarse. Alessandro rápidamente reunió los documentos mientras Catherine e Isabela fingían estar organizando manuscritos religiosos. La puerta se abrió y entró la Madre Superiora, acompañada por hermana Ágata y un hombre que Isabela no había visto antes. Un individuo corpulento con ropas de mercader, pero ojos que hablaban de violencia. «¿Qué hacéis aquí a esta hora tan tardía?», preguntó la Madre Superiora, su voz cortante como una daga. «Padre Alessandro nos pidió que organizáramos los manuscritos, que deben enviarse a Roma», respondió Catherine con admirable calma. «Hay muchos y el trabajo es tedioso». La Madre Superiora se acercó, examinando los documentos sobre la mesa. Isabela contuvo la respiración, pero solo había manuscritos religiosos visibles. «¿Y qué manuscritos son esos?», preguntó tomando uno de ellos. «Tratados sobre las virtudes de la castidad», respondió Alessandro sin vacilar. «Su eminencia el cardenal solicita copias actualizadas para distribuir entre los conventos de la región». El hombre corpulento se acercó a Isabela, estudiándola con una mirada que la hizo sentir como un animal en una subasta. «Esta es la novicia Benedetti de la que me hablasteis», murmuró a la Madre Superiora. «Sí», respondió la Madre Superiora, sin apartar sus ojos de Isabela. «Muy prometedora». «¿Prometedora para qué?», preguntó Isabela, fingiendo inocencia, pero sintiendo terror en sus entrañas. «Para servir a Dios de maneras especiales», respondió el hombre con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Hay misiones sagradas que requieren dedicación particular». Alessandro se interpuso sutilmente entre Isabela y el hombre. «¿Y vos sois?» «Hermano Marcus», respondió el hombre, aunque era obvio que no era un religioso. «Me ocupo de transportar hermanas a sus nuevas asignaciones». «Qué noble labor», dijo Alessandro con un tono que podría haber sido sincero o sarcástico. La Madre Superiora siguió estudiando a Isabela con ojos que parecían poder leer sus pensamientos. «Hermana Isabela, habéis estado muy activa desde vuestra llegada, siempre haciendo preguntas, siempre curiosa sobre aspectos que no os conciernen». «Solo trato de comprender mi nueva vida», respondió Isabela. «¿Y la comprendéis ahora?» Isabela sintió que era una pregunta con trampa, pero no sabía exactamente cuál era la trampa. «Cada día aprendo más sobre los misterios de la fe». «Sí», murmuró la Madre Superiora, «los misterios pueden ser peligrosos para quienes no están preparadas para comprenderlos». Hermana Ágata se acercó a Catherine. «¿Y vos, hermana Catherine, también estáis aprendiendo nuevos misterios?» Catherine mantuvo admirablemente la compostura. «Apenas puedo comprender los que ya conocía, hermana Ágata». El hombre llamado Marcus se dirigió hacia la sección prohibida de la biblioteca, la que estaba oculta tras la cortina de terciopelo negro. «Puedo revisar los archivos especiales. Necesito confirmar algunos detalles de las próximas transferencias». «Por supuesto», respondió la Madre Superiora. «Hermana Isabela, hermana Catherine, vuestro trabajo aquí ha terminado por esta noche. Regresad a vuestras celdas inmediatamente». No había opción sino obedecer. Mientras salían de la biblioteca, Isabela pudo escuchar a Marcus preguntando: «¿Cuándo estará lista la próxima carga?» «Muy pronto», respondió la Madre Superiora. «Muy pronto».
Una vez en el corredor, Alessandro las alcanzó rápidamente. «Tenemos que movernos esta misma noche», susurró urgentemente. «Acabo de escuchar suficiente para saber que planean incluiros en el próximo envío». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Catherine, claramente aterrorizada. «Necesito que accedáis a esa sección prohibida de la biblioteca», dijo Alessandro a Isabella. «Ahí es donde deben estar guardados los registros completos y la correspondencia más incriminatoria». «Pero acabamos de ver que están ahí mismo», protestó Catherine. «Exactamente», respondió Alessandro. «Estarán distraídos con sus planes. Es nuestra única oportunidad». Isabella sintió que su corazón latía, tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse en todo el convento. «¿Y si nos capturan?». Alessandro tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Isabella, si no lo intentamos esta noche, mañana por la noche estaréis en una barcaza rumbo a Venecia. Y Catherine también». «Pero vos estaréis con nosotras». «Haré todo lo que esté en mi poder para protegeros. Pero necesito esos documentos para tener evidencia suficiente que presentar en Roma». Sus ojos se suavizaron. «Confiad en mí, por favor». Catherine tomó la mano libre de Isabella. «Llevamos 8 años viviendo con miedo. Es hora de hacer algo al respecto». Isabella miró a ambos. Alessandro, el hombre que había renunciado a su título nobiliario para luchar contra la corrupción, y Catherine, quien había soportado años de terror silencioso, esperando una oportunidad de actuar. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de su propia supervivencia, sino de la de todas las muchachas que vendrían después de ellas. «Está bien», dijo finalmente. «¿Cuál es el plan?». Alessandro sonrió, y por primera vez, desde que lo había conocido, Isabella vio esperanza real en sus ojos. «Vamos a robar los secretos más oscuros de la iglesia», dijo. «Y luego vamos a usarlos para destruir a los monstruos que se esconden detrás de hábitos sagrados». Mientras se separaban para prepararse para lo que podría ser su última noche con vida, Isabella se dio cuenta de que había encontrado algo que no esperaba encontrar. Entre los muros del convento, no solo amor, sino un propósito que valía la pena arriesgar todo por él. La verdadera pregunta era si vivirían lo suficiente para verlo cumplido. ¿Lograrán Isabella, Catherine y Alessandro exponer la red de corrupción antes de convertirse en sus próximas víctimas? ¿Y qué secretos devastadores encontrarán en la sección prohibida de la biblioteca? La 1 de la madrugada había pasado cuando Isabella, Catherine y Alessandro se reunieron en las sombras del claustro principal. El convento parecía sumido en un silencio mortal, pero todos sabían que las apariencias engañaban. En algún lugar de esos pasillos, la Madre Superiora y sus cómplices planeaban el destino de más muchachas inocentes. Alessandro había cambiado sus ropas sacerdotales por vestimentas oscuras que le permitían moverse como una sombra. En sus manos llevaba herramientas que ningún sacerdote debería poseer: ganzúas, una daga pequeña pero afilada y un frasco de aceite para silenciar bisagras chirriantes. ¿Estáis seguras de esto?, preguntó por última vez, mirando a ambas mujeres. «Una vez que entremos a esa biblioteca, no habrá vuelta atrás». «No la hay de todas formas», respondió Isabella con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Si no lo hacemos esta noche, mañana estaremos sin vida o en camino a una vida peor que la misma muerte». Catherine asintió, apretando un rosario entre sus manos temblorosas. «He rezado durante 8 años para que llegara este momento. No voy a retroceder ahora». Se dirigieron hacia la biblioteca por rutas separadas. Alessandro por el pasillo principal, las mujeres por el corredor de servicio que conectaba con la cocina. El plan era simple pero arriesgado. Mientras Isabella y Catherine accedían a la sección prohibida, Alessandro montaría guardia y los alertaría si alguien se acercaba. Cuando llegaron a la biblioteca, Alessandro trabajó rápidamente en la cerradura de la entrada principal, mientras las mujeres esperaban en las sombras. El sonido metálico de las herramientas contra el mecanismo pareció resonar como campanas en el silencio nocturno. «Ya está», murmuró Alessandro, y la puerta se abrió silenciosamente. El interior de la biblioteca
Estaba iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas góticas. Alessandro encendió una pequeña lámpara de aceite y la ajustó para dar la mínima luz necesaria. La cortina de terciopelo negro, que ocultaba la sección prohibida, parecía un portal hacia lo desconocido. Isabela se acercó con el corazón latiéndole violentamente y la apartó lentamente. Lo que encontraron detrás superó sus peores sospechas. No era simplemente una colección de libros prohibidos, era una oficina completa de operaciones criminales. Las paredes estaban cubiertas con mapas de Italia marcados con rutas de transporte, listas de nombres y fechas, y lo más perturbador, retratos de muchachas, jóvenes con anotaciones que describían sus cualidades y valores de mercado. «Dios santo», murmuró Catherine, acercándose a uno de los mapas. «Mirad esto. No son solo conventos. Hay orfanatos, escuelas para señoritas, incluso algunos hogares nobles marcados». Isabela se dirigió hacia un escritorio elaborado donde encontró una colección de cartas atadas con cintas rojas. Las desató con manos temblorosas y comenzó a leer. «Escuchad esto», susurró. «Es una carta dirigida a la Madre Superiora desde Roma. Su eminencia está complacido con la calidad de la última entrega. El cardenal Barberini solicita específicamente muchachas de educación noble para la fiesta privada del próximo mes. El pago será el doble de lo habitual». «¿Cardenal Barberini?» Alessandro se acercó, su rostro pálido de horror. «Es uno de los hombres más poderosos del Vaticano. Si él está involucrado». «Hay más», continuó Isabella tomando otra carta. «Esta es de alguien llamado Il Mercante en Venecia. Las 3 florentinas han llegado en excelentes condiciones. Los compradores están satisfechos. Adjunto el pago acordado más una bonificación por la calidad excepcional». Catherine había encontrado un libro de registros encuadernado en cuero negro. Lo abrió y su rostro se descompuso. «Isabella, aquí están todas. Todas las muchachas que han desaparecido. Con fechas, destinos y...» Su voz se quebró. «Con anotaciones sobre su estado posterior». «¿Qué tipo de anotaciones?» «Algunas dicen satisfactoria hasta la fecha. Otras...» Catherine cerró el libro bruscamente. «Otras dicen dispuesta por deterioro de mercancía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alessandro tomó el libro de manos de Catherine, hojeándolo con expresión cada vez más sombría. «Esto es evidencia suficiente para destruir no solo este convento, sino toda una red que llega hasta las más altas esferas de la Iglesia», murmuró. «Pero también es una sentencia de pertenencia a la no vida para todos nosotros si nos descubren con estos documentos». En ese momento, un sonido en el corredor los hizo congelarse. Pasos, múltiples pasos, acercándose hacia la biblioteca. «¡Rápido!», susurró Alessandro, comenzando a reunir los documentos más incriminatorios. «Tomad solo lo esencial». Isabella agarró las cartas del cardenal Barberini y varias más que mencionaban nombres prominentes. Catherine tomó páginas del libro de registros que documentaban el destino de las muchachas desaparecidas. Alessandro fotografió mentalmente la disposición de los mapas antes de tomar algunos de los más detallados. Los pasos se acercaban más. Alessandro apagó la lámpara y los 3 se dirigieron hacia la ventana que daba al jardín trasero. «¿Podéis saltar?», preguntó Alessandro a Isabella. «Si es la diferencia entre la libertad y la esclavitud, puedo saltar desde las torres más altas», respondió ella con determinación férrea. Uno por uno, saltaron por la ventana hacia el jardín. Alessandro fue el último, asegurándose de que no quedara evidencia de su presencia en la biblioteca. Pero cuando sus pies tocaron el suelo, se encontraron cara a cara con la Madre Superiora, hermana Ágata, Marcus y otros 4 hombres armados. «Buenas noches», dijo la Madre Superiora con una sonrisa fría como el hielo. «¿Disfrutasteis vuestra lectura nocturna?». Alessandro se colocó protectoramente delante de Isabella y Catherine, pero sabía que estaban superados en número y sin posibilidades de escape. «No sé de qué habláis», intentó Alessandro. «Oh, pero sí sabéis», replicó Marcus, acercándose con una expresión que prometía violencia. «Sabéis exactamente de qué hablamos, padre Alessandro. O debería decir,
Conde Alessandro Torretti, investigador especial de su santidad. El corazón de Isabela se hundió. Lo sabían todo. Sí, continuó la Madre Superiora, notando la expresión de shock en sus rostros. Sabemos quién sois realmente. Creísteis que podríais infiltraros en nuestra operación sin que nos diéramos cuenta. Tenemos informantes hasta en los pasillos del Vaticano. ¿Qué queréis de nosotros?, preguntó Catherine con voz temblorosa. De vosotras, querida, queremos lo mismo que de todas las demás. Servicios especiales para clientes muy particulares, respondió Marcus con una sonrisa repugnante. Pero del conde Torretti, bueno, él presenta un problema más serio. Un problema que se resuelve de manera permanente, añadió la Madre Superiora. Alessandro dio un paso adelante. Sé, si me matáis, Roma enviará más investigadores. No podéis silenciar la verdad para siempre. ¿Roma?, rió la Madre Superiora. Querido Alessandro, todavía no lo comprendéis, ¿verdad? Roma no va a enviar a nadie porque Roma ya sabe lo que hacemos aquí. La revelación golpeó a Isabela como un rayo. ¿Qué queréis decir? Queremos decir, explicó la Madre Superiora con evidente satisfacción, que el cardenal Barberini no es solo uno de nuestros clientes. Es el cerebro detrás de toda la operación. ¿Creéis que una simple abadesa podría organizar una red de este tamaño sin apoyo desde las más altas esferas? Alessandro palideció. Eso es imposible. El Papa jamás permitiría. El Papa es un anciano que confía en sus cardenales para manejar los asuntos cotidianos de la Iglesia, interrumpió la Madre Superiora. Y algunos de esos cardenales han encontrado formas muy lucrativas de diversificar los ingresos eclesiásticos. ¿Cuántos?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. ¿Cuántos cardenales están involucrados? Suficientes para asegurar que esta investigación nunca llegue a oídos del Papa, respondió Marcus. Y suficientes para garantizar que nadie os eche de menos cuando desaparezcáis. En ese momento, Alessandro hizo algo completamente inesperado. Se quitó la cadena con el medallón papal y se la arrojó a Isabela. ¡Corred!, gritó lanzándose hacia Marcus y los otros hombres. El caos se desató en el jardín. Alessandro luchaba valientemente contra 4 hombres, mientras Isabela y Catherine corrían hacia la puerta trasera del convento. Pero antes de que pudieran alcanzarla, hermana Ágata les cortó el paso con una daga en la mano. A ningún lugar, queridas, dijo con una sonrisa diabólica. Isabela miró desesperadamente hacia atrás. Alessandro estaba perdiendo la batalla, claramente herido, pero aún luchando. Catherine estaba paralizada de terror. Fue entonces cuando Isabela tomó la decisión más valiente de su vida. «Catherine», gritó arrojándole el medallón papal, «corred hacia la ciudad, buscad al obispo Médicis. Él es el único en quien Alessandro confía completamente. ¿Y vos?» «Yo me quedo con Alessandro». Isabela tomó una antorcha que ardía en la pared del jardín y se lanzó hacia los hombres que atacaban a Alessandro. Su llegada inesperada les dio a ambos la oportunidad que necesitaban. «Isabela, no», gritó Alessandro, pero ella ya estaba luchando a su lado. En medio de la batalla, mientras luchaba por su vida y por el hombre que amaba, Isabela se dio cuenta de que ya no era la joven que había entrado al convento 3 semanas atrás. Se había convertido en alguien completamente diferente. Una mujer que luchaba no solo por su propia libertad, sino por la justicia para todas, las que no podían luchar por sí mismas. ¿Lograrán Isabela y Alessandro sobrevivir a esta batalla mortal? ¿Y podrá Catherine llegar a tiempo para conseguir ayuda? La batalla en el jardín del convento de Santa Margherita duró apenas unos minutos, pero para Isabela se sintió como una eternidad, luchando codo a codo con Alessandro. Usando la antorcha como arma y su desesperación como fuerza, logró lo que jamás había creído posible: mantener a raya a hombres entrenados para la violencia. Pero era una batalla que no podían ganar. Alessandro había recibido una herida profunda en el costado y perdía sangre rápidamente. Isabela tenía cortes en los brazos y su vestido de novicia estaba desgarrado y manchado. Los atacantes, aunque magullados, seguían siendo superiores en número y fuerza. «¡Rendíos!», gritó Marcus.
sujetando una daga contra la garganta de Alessandro. Y tal vez vuestra muerte sea rápida. Isabella mantuvo la antorcha en alto, jadeando por el esfuerzo. «Jamás», murmuró, pero sabía que el final estaba cerca. Fue entonces cuando el sonido de cascos de caballos resonó desde la entrada principal del convento, seguido por gritos de autoridad. «¡En nombre del Papa! ¡Abrid las puertas!». La Madre Superiora palideció. «Eso es imposible», murmuró, pero los gritos se intensificaron, acompañados ahora por el sonido de puertas siendo forzadas y pasos armados, corriendo por los pasillos del convento. Catherine había logrado llegar al obispo Médicis. «¡Aquí!», gritó Isabella con todas las fuerzas que le quedaban. «¡En el jardín trasero!». Marcus intentó silenciarla cortándole el cuello a Alessandro, pero Isabella se arrojó contra él con la antorcha, prendiéndole fuego a su ropa. El hombre gritó y soltó a Alessandro rodando por el suelo para apagar las llamas. En cuestión de segundos, el jardín se llenó de soldados pontificios armados, dirigidos por un hombre que Isabella reconoció inmediatamente, el obispo Lorenzo de Médicis, primo lejano de la famosa familia florentina y una de las pocas figuras incorruptibles de la Iglesia italiana. «¡Detenedlos a todos!», ordenó el obispo, señalando a la Madre Superiora y sus cómplices. «Obispo Médicis», protestó la Madre Superiora, intentando recuperar su compostura autoritaria. «Esto es un ultraje. Estáis interrumpiendo las santas labores de este convento». «¿Santas labores?», replicó el obispo, acercándose con una expresión de disgusto profundo. «¿Llamáis santas labores al tráfico de almas inocentes?». Catherine apareció detrás de los soldados, todavía sosteniendo el medallón papal de Alessandro como si fuera un talismán sagrado. «¡Isabella! ¡Alessandro!», le gritó corriendo hacia ellos. Isabella se arrodilló junto a Alessandro, quien había perdido el conocimiento por la pérdida de sangre. «¿Está?», y comenzó a preguntar con el corazón en la garganta. «Vive», confirmó uno de los soldados que tenía conocimientos médicos. «Pero necesita atención inmediata». Mientras los soldados atendían a Alessandro y arrestaban a los conspiratores, el obispo Médicis se acercó a Isabella. «Señorita Benedetti», dijo con gentileza, «vuestra amiga Catherine me ha contado una historia que me resulta difícil de creer, pero las evidencias que habéis reunido». Examinó los documentos que Catherine había llevado. «Estas son pruebas de una corrupción que llega hasta los pilares de nuestra Santa Iglesia». ¿Creéis que se hará justicia?», preguntó Isabella, sin apartar su mirada del rostro pálido de Alessandro. «Se hará justicia», prometió el obispo, «pero será un proceso largo y peligroso. Las personas involucradas en esta red tienen poder suficiente para resistir, y algunos intentarán silenciaros de otras formas. ¿Qué vais a hacer con nosotras?». El obispo Lorenzo sonrió con genuina calidez. «Vais a testificar ante una comisión especial que reportará directamente al Papa, pero hasta entonces estaréis bajo mi protección personal». 6 meses después, los jardines de la villa del obispo, Médicis en las afueras de Florencia, florecían bajo el sol de la primavera italiana. Isabella, vestida ahora con ropas simples pero elegantes de una señorita respetable, caminaba lentamente por los senderos de grava junto a Alessandro, quien se había recuperado completamente de sus heridas. «¿Habéis recibido noticias de Roma?», preguntó Isabella, deteniéndose junto a una fuente donde los peces dorados nadaban en círculos perezosos. Alessandro asintió, tomando su mano entre las suyas. «El Papa ha ordenado una investigación completa de todos los conventos mencionados en los documentos. 3 cardenales han sido arrestados discretamente, incluyendo Barberini». «¿Y la Madre Superiora?». «Ejecutada en secreto hace 2 semanas», respondió Alessandro con satisfacción sombría, «junto con Marcus y sus cómplices». Isabella sintió una mezcla de alivio y tristeza. «¿Cuántas muchachas hemos logrado salvar?». 23 han sido rescatadas de diversas ubicaciones en Italia. Otras... Alessandro no terminó la frase, pero Isabella entendió. «¿Y Catherine?». Alessandro sonrió genuinamente por primera vez en la conversación. «Catherine ha decidido tomar votos verdaderos, pero en un convento real dirigido por el obispo Médicis.
Dice que quiere dedicar su vida a Durapam, ayudar a muchachas que hayan pasado por experiencias similares. Isabela sintió, admirando la fortaleza de su amiga. ¿Y nosotros, Alessandro? ¿Qué va a ser de nosotros? Alessandro se volvió completamente hacia ella, tomando ambas manos. Eso, querida Isabela, depende enteramente de vos. ¿Qué queréis decir? Quiero decir, Alessandro se arrodilló allí mismo, en el sendero del jardín, que durante estos meses de recuperación he llegado a una conclusión irrefutable. No puedo imaginar mi vida sin vos, no como protegida bajo mi cuidado, sino como mi igual, mi compañera, mi esposa. Isabela sintió que su corazón se detenía. Alessandro, sé que hemos pasado por horrores que cambiarían a cualquier persona. Sé que lo que comenzó entre nosotros nació en circunstancias extremas. Pero también sé que lo que siento por vos es real, puro y más fuerte que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Isabela lo miró, viendo no al conde noble que había abandonado su título, ni al investigador papal que había arriesgado su vida por la justicia, sino simplemente al hombre que la había salvado de la esclavitud y que había luchado a su lado contra el mal más absoluto que habían conocido. ¿Y qué tipo de vida podríamos tener?, preguntó suavemente. Ambos hemos perdido nuestros mundos anteriores. Crearemos uno nuevo, respondió Alessandro con convicción. El obispo Médicis me ha ofrecido una posición como su asistente personal en la lucha contra la corrupción eclesiástica. Es trabajo peligroso pero importante. ¿Y vos? Sus ojos brillaron. Vos tenéis una mente brillante y un valor extraordinario. ¿Podríais ayudarme, ser mi socia en esta misión? ¿Vuestra socia? En todo, confirmó Alessandro. En el trabajo, en la vida, en los desafíos que vendrán. Isabela, os amo no a pesar de lo que hemos vivido, sino porque lo vivimos juntos. Isabela se arrodilló frente a él, tocando suavemente su rostro. Alessandro Torretti, cuando me compraste en ese mercado hace un año, pensé que mi vida había terminado, pero me diste algo que jamás había tenido. Realmente la oportunidad de elegir mi propio destino. ¿Y qué elegís? Elijo una vida con vos. Elijo luchar contra la injusticia a vuestro lado. Elijo el amor verdadero por encima de la seguridad falsa. Sonrió, sintiendo lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, Alessandro, quiero ser vuestra esposa y vuestra socia en todo. Se besaron entonces en el jardín floreciente de la villa del obispo, con el sol de la tarde dorando sus rostros y el sonido del agua de la fuente, creando una música suave a su alrededor. 5 años después, Isabela Torretti se encontraba en la biblioteca de su hogar en Roma, revisando testimonios de víctimas rescatadas de una nueva red de corrupción que ella y Alessandro habían logrado desenmascarar. Su vestido sencillo pero elegante se ajustaba cuidadosamente a su figura, que mostraba los primeros signos de su segundo embarazo. Alessandro entró silenciosamente, cargando a su hija de 3 años, pequeña Caterina, nombrada así en honor a su querida amiga Catherine. ¿Cómo va el caso de Milán?, preguntó, besando suavemente la cabeza de Isabela. Hemos identificado a 8 muchachas más. Podremos rescatarlas la próxima semana, respondió Isabela con satisfacción. Y la audiencia con el Papa. Su santidad está complacido con nuestro trabajo. Nos ha otorgado autorización para investigar las acusaciones contra el obispo de Nápoles. Pequeña Caterina se removió en los brazos de su padre, murmurando algo en sueños. ¿Creéis que algún día ella preguntará sobre cómo nos conocimos?, preguntó Isabela, acariciando el cabello dorado de su hija. Alessandro sonrió. Cuando sea mayor, le contaremos la verdad, que su madre era la mujer más valiente de Italia, que arriesgó su vida para salvar a otras personas inocentes y que encontró el amor verdadero en los lugares más inesperados. ¿Y qué le diremos sobre el convento? Le diremos que a veces las instituciones que parecen más sagradas pueden albergar los secretos más oscuros, pero que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, cuando hay personas valientes dispuestas a luchar por ella. Isabela se recostó contra el hombro de su esposo,
sintiendo la vida que crecía dentro de ella y contemplando el hogar que habían construido juntos. Un hogar basado no en títulos o riquezas, sino en amor mutuo, propósito compartido y la certeza de que habían elegido vivir sus vidas haciendo la diferencia. Esa noche, mientras la familia cenaba junta en su mesa simple pero alegre, Isabela reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado desde una celda conventual hasta esta vida de propósito y amor. Había entrado al convento de Santa Margherita como Isabela Benedetti, una joven noble forzada a la vida religiosa. Había salido como Isabella Torretti, una mujer que había descubierto que la verdadera nobleza no se encuentra en la cuna, sino en las elecciones que uno hace cuando se enfrenta entre el bien y el mal. Y cuando pequeña Caterina le preguntara algún día sobre el medallón papal que su padre conservaba en su escritorio, Isabela le contaría la historia completa, cómo el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más terribles, cómo la justicia requiere coraje para enfrentar a los poderosos, y cómo a veces, para salvar su alma, una persona debe estar dispuesta a arriesgar todo lo demás. Así termina la historia de la revelación del convento, donde descubrimos que la fe verdadera no se encuentra en la obediencia ciega a las instituciones, sino en el coraje para enfrentar la corrupción, sin importar cuán alta sea su fuente, y que el amor más puro puede nacer de las circunstancias más adversas cuando dos almas valientes se encuentran en la lucha por la justicia.